A la luz de esta palabra que Jesús expone en este capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, podemos sacar muchas reflexiones. Por ejemplo, sobre el purgatorio, sobre el descenso de Jesús al infierno, del que hablamos en el credo. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. También podemos reflexionar sobre el juicio que espera a alguien que no tuvo caridad por uno que estaba a su puerta y que no tenía ni qué comer mientras él se la pasaba entre lujos. Son muchos los puntos de reflexión que podemos sacar de esto, pero si tratamos de conectar primera lectura, Salmo y Evangelio, vamos a ver que tiene que haber una conexión con la confianza en Dios. La primera lectura del capítulo 17 del libro del profeta Jeremías comienza diciendo: maldito el hombre que confía en el hombre. Y llama dichoso aquel que confía en Dios. Lo mismo que el Salmo. En el Salmo repetimos: dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Qué es confiar en el Señor? ¿En qué consiste la confianza en Dios? Lo primero que hay que decir, que tiene fe, confianza y esperanza en Dios, están muy relacionadas, están íntimamente relacionadas. Si leemos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, que es una carta que habla especialmente de fe, de esperanza, veremos que a veces se confunden, por así decirlo, los términos. ¿Por qué? Porque fe lo podríamos relacionar a creer en Dios y nada más, pero la fe cristiana al menos, no se reduce a creer. Sí, yo sé que hay un Dios que me ama, que murió por mí, que se hizo hombre, que sí, lo sé. Esto es una dimensión de la fe. Pero hay otra dimensión de la fe que es mi respuesta a esta revelación de Dios que creó todo, que me redimió en la cruz, que me ama, ¿y cuál es esa respuesta? También se le llama fe. La fe, por ejemplo, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice: Abraham, movido por la fe, dejó su tierra, dejó sus parientes y se fue a otra tierra donde el Señor lo llamaba. Isaac, movido de la fe, y empieza a nombrar a los patriarcas, de cómo su fe fue la que los llevó por caminos de bien. Sin embargo, una vez que nosotros creemos, sabemos de alguien, conocemos, porque la fe también es conocimiento de Dios en este caso, no podemos, conociendo a alguien como Dios, no confiar en Él. Es como cuando conocemos a una persona que siempre llega y nos pide dinero y está pendiente así como vigilando aquí, vigilando allá, y no sabemos si ya se perdió aquello y si precisamente estaba aquella persona, y bueno, es una persona que no da mucha confianza. Pero sabiendo que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, ¿cómo no confiar en alguien así? Si creo en Él, tendría que confiar también en Él. Por eso, de una verdadera fe se sigue una verdadera confianza, la esperanza. Se dan una y otra sin separarse. Y podríamos hablar también de la caridad. Fe, esperanza y caridad, que son las tres virtudes teologales que el Señor infunde en cada bautizado, se dan la mano. No puede ir la verdadera fe sin esperanza, y no pueden ir la verdadera fe y la verdadera esperanza sin la caridad. Por eso ahora podemos pasar
iluminados por esta palabra del Antiguo Testamento, a aprender del Nuevo Testamento. Tenemos a un mendigo que está afuera de la casa de un rico. Fíjense cómo no se dice el nombre del rico. Hoy el padre Gilberto hacía esta reflexión, dice, se dice el nombre del pobre, pero no del rico. Y esto a lo mejor en nuestra cultura no tiene tanta trascendencia, pero en la cultura hebrea sí. Cuando no se menciona el nombre de alguien es porque no es importante. Aquí, a pesar de que es un hombre rico, a los ojos de Dios no es importante. Hay un salmo que habla de que los ricos injustos, su nombre, dice, se desvanecerá cuando muera. Su nombre se desvanecerá cuando muera. Porque para la cultura hebrea, nombre y persona son casi lo mismo. Por eso el nombre de Dios, los hebreos no lo enunciaban fácilmente, se les hacía irreverente, porque era como tratar con la persona. Por eso del rico no hay nombre. ¿Por qué? Porque es alguien que no se preocupa sino de sí mismo, no ve por los demás. Si se fijan, en ningún momento dice, mirando al mendigo a su puerta, no le daba nada. No, simple y sencillamente el hombre nunca se enteró que había un mendigo a su puerta. Él se dedicaba a banquetear a lo grande y nada más. ¿Cuántas veces nosotros caemos en esto? Ni siquiera nos damos cuenta de las personas que nos necesitan a nuestro alrededor, porque estamos en nuestros asuntos, porque estamos gozando de lo nuestro, porque yo tengo derecho a gozar de lo mío. Y escudados de esto, no vemos por los que nos rodean. Otra enseñanza que nos puede traer esta parábola que el Señor pone es la de la lejanía que hay entre el rico ya condenado, porque es alguien ya condenado, Abraham se lo dice claramente, entre ustedes y nosotros nadie puede ir de aquí hacia allá, ni de allá hacia acá. Es decir, tú ya estás condenado a ese fuego. El rico se fue al infierno. Y Abraham y Lázaro están en el seno de Abraham, así lo dice Jesús. ¿Por qué Jesús no habla del cielo? Porque el cielo no se abre sino hasta la pasión, muerte y resurrección del Señor. La ascensión del Señor, después de su muerte y resurrección, abre de nuevo las puertas del cielo. Por eso esta parábola queda solamente en el seno de Abraham. Y por eso Jesús baja a los infiernos para llevar a aquellos que no fueron al infierno, sino que estaban esperando la resurrección y ascensión del Señor, para llevarlos al cielo. Pidamos al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nos conceda la fe, la esperanza y el amor que necesitamos para no ignorar a nadie de nuestros hermanos, sino por el contrario, invertirnos por la fe que tenemos en este Dios de bondad, invertir con confianza nuestra vida, nuestro servicio, y de alguna manera lo que tengamos, sea poco, sea mucho, pero en favor de los hermanos. Que así sea. Bien, me encuentro en estos momentos con la licenciada Angetly Rivera. La licenciada Angetly Rivera es la persona que está a cargo del Centro de Salud de la Comunidad de San José. Estamos con ella para conocer cómo están las atenciones en este Centro de Salud. El CIN San José es un establecimiento que atiende a toda la población en general, desde niños que vienen a vacunar, pacientes que vienen a consulta general y emergencias, planificaciones. Estamos activos en todos los programas actualmente. ¿Cómo está la afluencia de pacientes para estos días?
La afluencia de pacientes nunca disminuye, siempre va en aumento y generalmente ahorita estamos atendiendo cada trimestre aproximadamente 900 pacientes. Es una carga grande de trabajo. Sí, es una carga un poco grande, pero se hace lo mejor que se puede. Cuénteme, ¿cómo están con la parte de los medicamentos, que es una parte importante para la población? En cuanto a los medicamentos, el establecimiento de salud cuenta con solo medicamentos para enfermedades básicas como resfriados común, diarreas, dengue, nada más. Por cierto, hablando de dengue, ¿se han presentado casos sospechosos acá? Sí, hemos tenido varios casos sospechosos, aproximadamente unos 5 casos en lo que va del año sospechosos de dengue. Confirmados tenemos 2 y se está haciendo las actividades pertinentes conforme a lo de dengue. Estamos realizando las actividades para lo cual pedimos la colaboración de toda la población. Estamos visitando las comunidades, haciendo una visita casa a casa, educando a los pacientes sobre los criaderos de zancudos y los síntomas del dengue. ¿Cómo están con el personal acá en el centro de salud? Actualmente el establecimiento de salud cuenta con aproximadamente 6 enfermeras que son entre sociales y permanentes. Contamos con una enfermera permanente, auxiliar y un técnico ambiental. Tenemos ahorita 4 enfermeras en servicio social que están a punto de terminar ahorita el 26 de marzo. El establecimiento queda a cargo solo de enfermeras auxiliares. No contamos actualmente con un contrato para un médico, lo que es un poco triste porque es de mucha necesidad para la población. ¿Usted está brindando atenciones en estos momentos, licenciada? Sí, yo doy las consultas a los pacientes y atiendo las emergencias en el establecimiento. ¿Desde cuándo no tienen médico? Desde el 30 de diciembre se terminó el contrato de nuestro médico. ¿Se necesita ese médico acá en este centro de salud? Sí, se necesita el médico, ya que aquí acude cualquier cantidad de pacientes y con cualquier tipo de enfermedad, lo que amerita idealmente un médico. ¿Qué les han dicho? ¿Han hecho solicitud? ¿Les han dado alguna información de la posible llegada de un recurso con un médico? Sí, tenemos aproximadamente 3 meses porque empezamos la gestión antes de que se terminara el contrato. Se ha hecho la solicitud al municipio y el municipio hizo la solicitud a departamento, que son los encargados de la asignación de un médico acá. Tenemos conocimiento de que se llegó a un compromiso a nivel departamental para el cual se va a asignar acá un médico en servicio social para el que estamos en espera de que él acuda acá. Me decía que habían medicamentos solo lo básico. ¿Cómo están haciendo con los enfermos crónicos que vienen a buscar sus medicamentos acá? ¿Cómo están con esto? Sí, aquí a diario acuden pacientes diabéticos e hipertensos, para lo cual no tenemos el medicamento completo para sus tratamientos. A ellos se les brinda la educación de la importancia de su medicamento, más sin embargo ellos manifiestan que no tienen algunos dinero para comprar un medicamento, pero siempre se les tiene que dar su receta para que ellos lo tengan que comprar porque no tenemos todavía el medicamento para las patologías. ¿Hace cuánto que no están teniendo estos medicamentos para los enfermos crónicos, Lic? El medicamento para los diabéticos y los hipertensos se agotó en diciembre. Se hizo el pedido que se hace mensualmente y... ¿No ha venido el medicamento de este trimestre que va del año? No, de este trimestre no. Llegó el último en diciembre y ahorita estamos en espera de que llegue el de este trimestre. Se necesita, ¿verdad? Se necesita diario. A través de la Secretaría de Salud, en coordinación con USAID, se está llevando a cabo una importante capacitación sobre lo que es el tema de la violencia doméstica en nuestro país. Sí, se está brindando los lineamientos o líneas de trabajo para el abordaje de hombres que ejercen violencia doméstica, con enfoque a nuevas masculinidades. Este es un tema sin duda muy relevante, sobre todo en la actualidad. Se está viendo mucha violencia doméstica. Muchas féminas están perdiendo la vida a consecuencia de la violencia de un hombre. Sí, realmente sí, es realmente lamentable
¿verdad? Y la Secretaría de Salud ha visto a bien pues establecer lineamientos o líneas de trabajo para trabajar con los hombres que ejercen violencia, ¿verdad? Los agresores, ¿verdad? Para que el trabajo sea integral, que la atención no solo sea a la mujer, sino al hombre también. Sin duda que el desarrollo de lo que es la capacitación está siendo muy importante porque vemos involucrado dentro de la misma personas que realmente representan diferentes instituciones acá en la zona. Sí, la idea es esa, ¿verdad? Que sociedad civil, municipalidad y educación y otras instancias también participen, ¿verdad? Y conozcan que ya existen líneas de trabajo, ¿verdad? Pero estas líneas son exclusivamente para el personal de salud, para la atención directa. El primer nivel y el segundo nivel, ¿verdad? El hospital y los centros de salud, ¿verdad? Para este abordaje. Como psicóloga, ¿cuál es ese mensaje que ustedes están llevando a cabo en este momento? El mensaje que nosotros estamos llevando es el no a la violencia, ¿verdad? La disminución, ¿verdad? De este problema, ¿verdad? De que el hombre pues también sea atendido, ¿verdad? Para que se reduzca este flagelo. ¿Cómo lograr este objetivo? Bueno, en conjunto, en alianza, estableciendo alianzas, ¿verdad? Que todos, porque este no es un problema de salud, ¿verdad? Sino es un problema social. Y es un problema que nos compete a todos, ¿verdad? Como parte de la comunidad, de un municipio, de una ciudad, de un país. Para nosotros es algo nuevo, una nueva actividad que se va a realizar en salud, ¿verdad? Y sí sabemos que es un problema que está viviendo nuestra sociedad por los diferentes problemas, ¿verdad? Psicológicos, ¿verdad? Y emocionales que sufre nuestra población. En tal sentido, pues para mí, hoy que vine, pues me sorprendí, ya este es una nueva actividad que va a realizar el personal de salud. No sabemos si abiertamente ya la ha realizado, ¿verdad? Pero sí ya se van a crear algunos instrumentos y se van a crear algunos consejeros para que puedan brindar este tipo de atención a la población en general. De cierta forma nos enfocamos siempre en la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, pero hoy hemos visto que la situación es casi igual y es ahí donde se debe entrar en acción y realmente el mensaje llevarlo tanto al hombre como a la mujer. Sí, así es, esto es algo que va a ser en pareja, porque es tratar de hacer entender tanto al hombre como a la mujer cuáles son los tipos de violencia, de qué manera estamos violentando el derecho del uno o del otro, ¿verdad? O estamos implementando la violencia doméstica, ¿verdad? De ambos lados, ¿verdad? Definitivamente esto es algo nuevo y que realmente me parece interesante para poder de esta manera contribuir a la buena salud física y mental de la población en general. Estamos viendo tiempos muy difíciles y yo creo que ya es tiempo que con programas como este se pueden entrar en acción y reducir totalmente lo que es la violencia a nivel nacional. Sí, así es. Sabemos que no va a ser fácil, pero es muy importante. Las redes sociales juegan un papel muy importante en donde la población ya va entrando en otro tipo de educación, en otro tipo de formación, ya que nosotros traemos pues meramente cuestiones culturales, en la cual, por ejemplo, el hombre es el que ejerce, ¿verdad?, el mandato y solo la palabra del vale. Creo que en los tiempos y en pleno siglo XXI ya todas estas cosas están cambiando, en donde pues tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos límites en algunas cosas y particularmente en el trato que le debemos dar a nuestra pareja, ¿verdad?, y los espacios que también tiene derecho, igual a la inversa, ¿verdad?, también la mujer debe entender que también ellas ejercen violencia doméstica en algún momento. Y nosotros esperamos, ¿verdad?, que este tipo de capacitaciones se sigan fortaleciendo con el fin de buscar el bienestar de la población, particularmente psicológicamente, igual su estado de ánimo, ¿verdad?, ya que por los problemas económicos, por los problemas de violencia, por todos los problemas que hay en nuestro país, hay mucha violencia doméstica definitivamente.
Del 19 al 24 de febrero, el Papa Francisco y sus colaboradores de la Curia Romana tuvieron una semana dedicada a los ejercicios espirituales de Cuaresma. Desde el sábado, el pontífice tiene ligeros síntomas gripales, sin fiebre, pero que lo ha obligado a suspender sus audiencias programadas por precaución. Un malestar que, sin embargo, permitió al Papa asomarse el domingo a la ventana de su estudio que da a la plaza de San Pedro y presidir el rezo del Ángelus Dominical, seguido de llamamientos por la paz en Ucrania, 2 años después del estallido de la guerra, y por el retorno del diálogo en Nigeria y en la República Democrática del Congo, escenario de secuestros y violencia. Basta ya, basta de guerras y masacres en el mundo que siguen sucediéndose desde la Primera Guerra Mundial. Debía ser la última y los Estados formaron la Sociedad de Naciones, primicia de las Naciones Unidas, pensando que con eso bastaba para preservar el don de la paz. Sin embargo, desde entonces, ¿cuántos conflictos y masacres? Siempre trágicos y siempre inútiles. Francisco vuelve a lanzar un llamamiento por la paz en su audiencia a los miembros del Sínodo de la Iglesia Patriarcal Armenia de Cilicia en Roma, en peregrinación a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, tras la fiesta de San Gregorio Nenarek, doctor de la Iglesia. Al recibirlos antes de la audiencia general, el Papa se detiene en el sufrimiento de la población de Nagorno-Karabaj, a la que dice estar cercano con las palabras, pero sobre todo con la oración. En particular, Francisco dirige su pensamiento a las numerosas familias desplazadas que buscan refugio. Tantas guerras, tanto sufrimiento, subraya. El discurso del pontífice se centra después en la figura de los obispos, siendo una de las grandes responsabilidades del sínodo, precisamente la de dar a la Iglesia los pastores del mañana. Por favor, elíjanlos con cuidado para que sean dedicados al rebaño, fieles a la pastoral, nunca arribistas, recomienda el Papa. No deben ser elegidos según las propias simpatías o tendencias, y hay que tener mucho cuidado con los hombres que tienen olfato para los negocios o con los que siempre tienen la maleta en la mano, dejando huérfana a la gente. El Papa acuña una nueva y fuerte expresión: adulterio pastoral. Es lo que se arriesga a cometer el obispo que ve su eparquía como un lugar de paso hacia otra más prestigiosa y olvida que está casado con la Iglesia. Lo mismo sucede cuando se pierde el tiempo negociando nuevos destinos o ascensos. Los obispos, afirma el Papa, no se compran en el mercado. Es Cristo quien los elige como sucesores de sus apóstoles y pastores de su rebaño. Después de la audiencia general, Francisco se dirigió al Hospital Gemelli Isola Tiberina para someterse a algunas pruebas diagnósticas. Al final regresó al Vaticano, como informó la oficina de prensa de la Santa Sede. El dios mercado, la diosa ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. Son Moloch devorando a las generaciones recién nacidas. Así lo afirmó el Papa en un videomensaje a los miembros del Comité Panamericano de Jueces y Magistrados por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, COPAJU, en Argentina, con motivo de la inauguración de la sede y subsede de Buenos Aires. Fundamental y crucial, subraya Francisco, es el papel de la ley de sus profesionales, abogados, jueces, fiscales, defensores. El Poder Judicial es el último recurso de que dispone el Estado para remediar las violaciones de los derechos y preservar el equilibrio institucional y social. En un mundo de profundas injusticias y desigualdades sociales en el que millones de niños no comen cada día más que los desechos de los que consumen, los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está ahí, pero requiere decisiones políticas adecuadas, racionales y justas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer este papel central de redistribución y justicia social. Firmeza y decisión contra los modelos deshumanizadores y violentos. Para el Papa no se trata de normas que ya existen, sino de su aplicación efectiva. Aquí es donde entra en juego el papel de los operadores judiciales. En este sentido, recuerda el pontífice, la palabra de Jesús, en la que se basa la doctrina social de la Iglesia, es un camino seguro y luminoso para contribuir al ejercicio de la magistratura. En Jesús Cristo, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, hoy 28 de febrero, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, el Santo Padre Francisco preside la audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano.
Los saluda Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de la redacción, con Patricio Chiprari en la asistencia técnica. Como es habitual, en el día de hoy escucharemos al inicio de la audiencia general un pasaje leído en los 8 idiomas que forman parte de este encuentro, a saber, italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco, en ese orden. El Santo Padre Francisco continuará hoy con su ciclo de catequesis Los vicios y las virtudes. Se tratará de la 9ª catequesis sobre este tema y hoy reflexionará sobre la envidia y la vanagloria a partir de la lectura de la carta del apóstol de San Pablo a los Gálatas, la 5ª, versículos 24 al 26, que dice: Hermanos, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Y mientras los peregrinos muestran las imágenes y la alegría por este encuentro con el Papa Francisco, todos objetos de devoción que serán bendecidos al final de la audiencia general, aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que transmiten esta señal. En América Latina y el Caribe saludamos a Radio María Venezuela, Panamá y Guatemala, a Radio María El Salvador, a Radio María en República Dominicana, a Radio y TV Cáritas Universidad Católica de Asunción, Paraguay, a Radio Vicentina en Chile, a Radio Regina Coeli, Santa María de Los Ángeles, también en Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio San Camilo en Perú, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Católica Cuenca, también en Ecuador. Saludamos a las emisoras que transmiten en los Estados Unidos, EWTN, Radio y Televisión y canales afiliados. ESNE, Radio y Televisión y canales afiliados. Radio Paz de Miami. Inmaculada Televisión en Atlanta, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Florida, Catholic Faith Network en Nueva York y Radio Inmaculada en Galveston. Saludamos, por supuesto, también a Setelmont Televisión, que transmite en Alicante, en España, y a Radio Televisión Diocesana de Toledo. Nuestro saludo muy cordial y ante todo un deseo de muy buenos días a ustedes, estimados amigos que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias, vaticannews.va, a través de nuestro canal de Facebook Live y de YouTube. Y mientras esperamos al Santo Padre, queremos recordar a los peregrinos que estén dirigiéndose a Roma para participar en las audiencias generales del Papa Francisco, que los billetes, las entradas para participar en estos encuentros son distribuidos por la Prefectura de la Casa Pontificia y son siempre gratuitos. Y hacemos presente también, mientras vemos que siguen entrando los peregrinos, que fue publicado ayer el video del Papa con su intención de oración para este mes de marzo. El Papa pide rezar por los nuevos mártires. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos, dice el Papa. En el video publicado ayer por la Red Mundial de Oración,
pide rezar pues por los nuevos mártires de este tiempo para que contagien a la Iglesia con su valentía y su impulso misionero. Un mártir, dice el Santo Padre, es un cristiano que da testimonio del Evangelio hasta la muerte sin recurrir a la violencia. El Santo Padre hace su ingreso al aula Pablo VI. Hacemos presente que el Papa está recuperándose, ha tenido síntomas de gripe, pero como dijo ya el cardenal Parolin, el lunes está en el pleno de sus actividades. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado inicio a la audiencia general. Comienza la lectura del pasaje elegido hoy en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. El primero es el italiano, se leerá también en francés, inglés, alemán, español, portugués, árabe y polaco. Parola di Dio. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us have no self-conceit, no provoking of one another, no envy of one another. The word of the Lord. Lesung aus dem Galaterbrief. Die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht prahlen, nicht einander herausfordern und einander nicht beneiden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos,
Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, sigamos também o Espírito. Não nos tornemos vaidosos, a provocar-nos uns aos outros, a ter inveja uns dos outros. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. أيها الإخوة، إن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا الجسد وما فيه من أهواء وشهوات. فإذا كنا نحيا حياة الروح فلنسر أيضا سيرة الروح. لا نعجب بأنفسنا ولا يتحدى ولا يحسد بعضنا بعضا. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, ancora sono un po' raffreddato. Queridos hermanos y hermanas, aún estoy un poco resfriado, por eso he pedido a Monseñor Champanelli que lea la catequesis de hoy. Gracias. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, examinemos hoy los vicios capitales que encontramos en las grandes listas que nos ha legado la tradición espiritual, la envidia y la vanagloria. Comencemos por la envidia. Si leemos la Sagrada Escritura, esta se nos presenta como uno de los vicios más antiguos. El odio de Caín hacia Abel se desata cuando se da cuenta de que los sacrificios del hermano le agradan a Dios. Caín era el primogénito de Adán y Eva. Se había llevado la parte más considerable de la herencia paterna. Sin embargo, es suficiente que Abel, el hermano menor, tenga éxito en una pequeña hazaña que Caín se torna sombrío. El rostro del envidioso es siempre triste. Su mirada es baja, parece estar constantemente investigando el suelo, pero en realidad no ve nada, porque su mente está envuelta en pensamientos llenos de maldad. La envidia, si no se controla, conduce al odio del otro. Abel morirá por manos de Caín, que no pudo soportar la felicidad de su hermano. La envidia es un mal investigado no solo en el ámbito cristiano. Ha atraído la atención de filósofos y estudiosos de todas las culturas. En su base hay una relación de odio y amor. Uno quiere el mal del otro, pero en secreto desea ser como él. El otro es la epifanía de lo que nos gustaría ser y que en realidad no somos. Su suerte nos parece una injusticia. Seguramente, pensamos, nosotros habríamos merecido mucho más sus éxitos o su buena suerte. En la raíz de este vicio está una falsa idea de Dios. No se acepta que Dios tenga sus propias matemáticas, distintas de las nuestras. Por ejemplo, en la parábola de Jesús acerca de los obreros llamados por el amo para ir a la viña a distintas horas del día,
Los de la primera hora creen que tienen un derecho a un salario más alto que los que llegaron últimos. Pero el amo les da a todos la misma paga y dice: ¿no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Quisiéramos imponer a Dios nuestra lógica egoísta, pero la lógica de Dios es el amor. Los bienes que Él nos da están destinados a ser compartidos. Por eso San Pablo exhorta a los cristianos: ámense cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. He aquí el remedio contra la envidia. Y llegamos al segundo vicio que examinamos hoy, la vanagloria. Esta va de la mano con el demonio de la envidia, y juntos estos dos vicios son característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, libre de explotar todo y a todos, el objeto de toda alabanza y amor. La vanagloria es una autoestima inflada y sin fundamentos. El vanaglorioso posee un yo dominante, carece de empatía y no se da cuenta de que hay otras personas en el mundo además de él. Sus relaciones son siempre instrumentales, marcadas por la prepotencia del otro. Su persona, sus logros, sus éxitos deben ser exhibidos a todo el mundo. Es un perpetuo mendigo de atención. Y si a veces no se reconocen sus cualidades, se enfada ferozmente. Los demás son injustos, no comprenden, no están a la altura. En sus escritos, Evagrio Póntico describe el amargo asunto de algunos monjes afectados por la vanagloria. Sucede que, tras sus primeros éxitos en la vida espiritual, ya siente que ha llegado y por eso se lanza al mundo para recibir sus alabanzas. Pero no se apercibe de que solo está al principio del camino espiritual y de que está al acecho una tentación que pronto le hará caer. Para curar al vanidoso, los maestros espirituales no sugieren muchos remedios, porque después de todo el mal de la vanidad tiene su remedio en sí mismo. La alabanza que el vanidoso esperaba cosechar del mundo pronto se volverá contra él. Y cuántas personas engañadas por una falsa imagen de sí mismas han caído más tarde en pecados de los que pronto se avergonzarían. La instrucción más hermosa para superar la vanagloria se encuentra en el testimonio de San Pablo. El apóstol se enfrentó siempre a un defecto que nunca pudo superar. 3 veces pidió al Señor que le librara de aquel tormento, pero al final Jesús le respondió: te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Desde ese día Pablo fue liberado, y su conclusión debería ser también la nuestra. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Como ha dicho el mismo Santo Padre, aún continúa con el resfriado, por lo tanto, Monseñor Filippo Ciampanelli, oficial de la Secretaría de Estado, ha leído la catequesis del Santo Padre Francisco. El lector francés presenta los saludos de los fieles al Papa y pronunciará también un resumen de la catequesis en su idioma. El locutor ha dicho al Santo Padre que los visitantes y peregrinos que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y a los peregrinos les informa que al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
El Papa bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Lorsqu'il se rend compte que les sacrifices de son frère plaisent à Dieu. À la base se trouve une relation de haine et d'amour. On veut le mal de l'autre, mais secrètement, on souhaite... La envidia y la vanagloria, que son característicos, dos vicios característicos de una persona que aspira a ser el centro del mundo, el objeto de toda alabanza y amor, ha sido el centro de la catequesis del Papa Francisco de hoy, 28 de febrero. El envidioso, dijo el Papa, quiere imponer a Dios su propia lógica egoísta, mientras que la lógica de Dios es el amor.